una pequeña flexión negativa, una positiva y una tercera de flexión que es también negativa, el complejo QRS. Y un tercer fenómeno es la onda T precedida del segmento ST. Esto es el ciclo cardíaco y se repite por día de entre 90.000 a 110.000 veces desde la octava semana de gestación hasta que Dios dice que es el último día. Se producen estas ondas, como hablamos el primer día, por efecto de una activación eléctrica del miocito que tiene origen en un cambio de polaridad de la membrana por un movimiento iónico. Los iones son el sodio, el calcio, el cloro y el potasio. Hay, dependiendo las estructuras que se activan o se ponen en funcionamiento, que son pues de índole molecular, la fase 1 ingresa sodio, ingresa calcio, se activan canales de sodio, canales de calcio, dependiente de voltaje o de gradiente electroquímico. En la fase 1 ingresa cloro, en la fase 2 sale potasio, ingresa más calcio. En la fase 3, que ya empieza la diástole, empieza a salir el calcio. Fase 4 ingresa sodio, sale potasio. Ingresa potasio, sale sodio, perdón. Y en la fase 5 ingresa más potasio y sale sodio. Cualquier alteración en la secuencia de activación o duración de los fenómenos eléctricos tiene que ver con problemas, por ejemplo, de hiperexcitabilidad miocárdica, el síndrome de Brugada por alteración de los canales de sodio de ingreso, o el síndrome de Cute largo, también los canales de sodio, pero que los que intervienen en la fase 4 y fase 5 de potencial de acción. Entonces, hay también la isquemia, que es con gasto que disminuye el aporte de oxígeno al miocardio, hace que la salida de calcio en este momento esté alterada, y esto definitivamente prolonga el intervalo QT también, que es un signo de isquemia miocárdica. Por mencionar algunos de los aspectos en que el análisis del electrocardiograma nos puede orientar hacia un diagnóstico. La secuencia normal empieza en la aurícula, sigue el ventrículo y posteriormente el ventrículo se relaja para el siguiente latido. Los complejos electrocardiográficos se originan, o el estímulo que inicia este fenómeno eléctrico parte de el nodo sinusal que está en el techo de la aurícula derecha en vecindad con la vena cava superior, la llegada de la vena cava superior. Hay tres cables o vías de comunicación que van a una segunda estructura que es el nodo atrioventricular. Los nodos son estructuras que tienen capacidad de autodespolarización o de iniciar la actividad eléctrica. Estos haces tienen nombres, Wenke, Vactorelli y Bachmann. Lo que interesa es que cuando el impulso del nodo sinusal llega al nodo AB, registramos la onda P en el electrocardiograma. Si no hay actividad secuencial en la aurícula, desaparece la onda P. Si la activación se inicia en el nodo atrioventricular porque falla la onda P, falla el nodo sinusal, en alguno de los puntos de observación la onda P se invierte, como vamos a ver en unos ejemplos. El impulso depende de nuestro requerimiento metabólico, la cantidad de impulsos por minuto que manda el nodo sinusal. Eso está en conexión con el sistema nervioso vegetativo. Si estamos durmiendo, la frecuencia cardíaca es baja porque todo está en reposo, todo está en cero. Si estamos en un examen de grado, hay que pensar rápido, el cerebro pide combustible, sube la frecuencia cardíaca. Estamos en una competencia deportiva, recreativa, la frecuencia cardíaca sube a un nivel intermedio, pero si estamos en una final de campeonato, definitivamente la frecuencia cardíaca puede llegar a límites máximos para la edad de cada persona. Eso depende según el sistema nervioso. El impulso discurre hacia los ventrículos por el haz de His. A poco de su origen se divide en la rama derecha,
la rama izquierda, que se subdivide a su vez a muy poca distancia de su origen en dos fascículos principales, un fascículo posterior y un fascículo anterior. El impulso, al igual que en el dibujo, en simultáneo, de las de Higgs se direcciona a las dos ramas. Si el fenómeno eléctrico viene vía haz de Higgs y se propaga a las dos ramas, la duración del complejo QRS es normal. Vamos a ver cuánto debe durar en términos de normalidad. Por supuesto que el impulso tiene que llegar al miocardio por las fibras de Purkinje. Este fenómeno es lo que demora el complejo QRS. Posteriormente, el miocardio se contrae y para relajarse tiene que reordenar sus iones y se inscribe, se mete ese T y la onda T, que tiene característica de un ascenso lento y un descenso un poco más rápido. Cualquier alteración en la estructura, en la secuencia de activación, en el punto de activación, en la propagación del impulso a los ventrículos, en la nutrición y condiciones de trabajo del miocardio, va a ocasionar modificaciones en algún punto del trazado electrocardiográfico. Entonces, el sistema de conducción cardíaco está formado por el nodo sinusal, como mencioné, está en vecindad a la desembocadura de la vena cava superior, y su morfología del potencial de despolarización es como la que se ve aquí, que es la característica de las células marcapasos. Las aurículas, que se activan porque el impulso discurre a través de los haces internodales, tienen una morfología de potencial muy diferente, es decir, requieren de un estímulo para iniciar la despolarización. A menos que exista un caos total y cada fibra se active por su cuenta. Algo parecido a lo que sucede en la política actual. El nodo atrioventricular tiene una morfología de activación similar al nodo AB un poquito más tarde, porque hay una suerte de jerarquía, pero vean ustedes que es antes del inicio de la activación de la aurícula, porque si no, sería un caos la actividad cardíaca. El haz de Higgs también tiene una morfología diferente, empieza un poco más tarde. Las ramas izquierda, derecha, tienen morfología similar a las de Higgs, pero conforme avanzamos, el inicio es un poquito más tardío, las fibras de Purkinje, y finalmente el miocardio también en condiciones extremas puede gatillar el inicio de la actividad cardíaca. Esto es como una jerarquía en una empresa o en un instituto armado, en donde si desaparece el presidente, pues el comandante general de las Fuerzas Armadas toma el mando, van desapareciendo el de la Marina, el del Ejército, los coroneles, los mayores, los comandantes, los capitanes, hasta que al final el soldado de más antigüedad es el que puede tomar el comando de la organización para mantener la función final, que es, en el caso del corazón, movilizar la sangre, si no se acabó todo. Los conceptos básicos, entonces, tenemos la representación de una fibra miocárdica, y lo que yo voy a ver con el electrocardiograma es la activación de la fibra y las características en que esta fibra, valga la redundancia, se activa y en qué condición trabaja. La activación, como lo muestra el gráfico, tiene un inicio, tiene un trayecto y tiene un final, y la observación puede ser de 3 puntos teóricos. La veo desde el inicio, me da una deflexión negativa porque del observador se aleja la actividad. Es como si yo veo un vehículo desde la parte posterior, a menos que retroceda, pues voy a ver que se aleja el vehículo. No es para cardiología. Ya hicimos una primera consulta temprano hoy día. Si estamos en un punto intermedio, voy a ver que primero el fenómeno se acerca al observador y luego se aleja. Entonces la deflexión será positiva inicial, negativa final.
Y si estamos en el punto opuesto al inicio, en todo momento voy a ver que se acerca la actividad y la deflexión es positiva. Entonces vamos a reconocer en el electrocardiograma tres morfologías básicas que son una deflexión negativa predominante, una positiva negativa bifásica, que a veces es igual o isoeléctrica, y una deflexión positiva predominante. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Entonces, si yo les preguntase qué conceptos podemos tener en base a esta figura, si valoramos las posiciones de los observadores, es que hay uno que podemos decir que está en una posición que en el espacio decir exactamente en qué coordenadas está, como que es un poco difícil, ¿no? Porque no tengo ningún punto referencial. El segundo tampoco. Pero el tercero, con respecto al vector de activación, vemos que está en una situación prácticamente perpendicular. Entonces, ya, por geometría del colegio sabemos que cuando el concepto es perpendicular es un ángulo que tiene por lo menos 90 grados o casi 90 grados. Recuerdo mucho cuando hacíamos los estudios en la academia para ingresar a la universidad. Un día en el examen el profesor de física nos dio un problema, pero que solamente nos dio que un techo tenía un ángulo de 55 grados, la altura de la casa era de 2 metros, y la pregunta era, ¿en cuánto tiempo una gota de agua llega del techo hasta el suelo? Tuvimos que, bueno, volumen de la gota, densidad del agua, la presión atmosférica, es decir, un problema que solamente los genios lo hacen. Por supuesto que yo me saqué cero en esa pregunta. Pero si algo me acordé es del ángulo, y gracias a esta figura yo puedo decir que el observador está en una posición perpendicular a la orientación de la activación del vector. Recuerden este porque va a servir más adelante para la identificación del eje eléctrico. Un electrocardiograma normal, entonces como ya mencionamos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, parece que es una interferencia. Tiene tres fenómenos eléctricos, es la onda P, complejo QRS y la onda T. Si analizamos o empezamos a reconocer que pueden haber variaciones normales de esta activación, existen personas que cuando inspiran aumentan la frecuencia cardíaca y cuando expiran la frecuencia cardíaca baja. Y el tiempo entre un latido y otro puede variar. Esto es lo que se llama arritmia sinusal o arritmia respiratoria, muy frecuente en niños o en personas jóvenes distónicas. Pero si analizamos el trazado, vamos a ver onda P, QRS, onda T. Semiológicamente va a ser difícil porque yo solamente voy a ocultar o palpar la onda de pulso que tiene una cadencia diferente cuando tenemos este fenómeno. Hay una irregularidad en la palpación de la onda, una irregularidad en la ocultación de los latidos. Pero el trazado me muestra que tengo los tres fenómenos eléctricos. Entonces, cuando empezamos a estudiar los electrocardiogramas y hacemos una suerte de paralelismo con el primer curso que fue de semiología, y la semiología empieza con la ectoscopía, porque antes, desde que saludo a un paciente ya lo vi si es gordo, es flaco, está pálido, está histérico, está sudoroso, está respirando mal. Desde la primera vista, al observar un electrocardiograma, podemos ver si el ritmo es regular o no, y si hay o no los tres fenómenos eléctricos.
Si somos un poquito más acuciosos, si alguna de los fenómenos no está o tiene una característica peculiar como una duración aumentada del complejo QRS. Es bastante sencillo reconocer estas características. Si les pongo un ejemplo del día a día, ustedes pueden ver una persona cruzando la pista y si le dicen, describe usted lo que ha visto, una persona pasó cruzando la pista. Si la persona que cruza la pista tiene cabello canoso, una persona con cabello cano cruzó la pista. Si la persona con el cabello cano cruzó la pista cojeando, una persona con cabello cano cojeando pasó la pista. Entonces yo puedo ver si hay uno, dos o tres fenómenos, puedo ver si falta uno, puedo ver si uno está más ancho de lo habitual. Y de ahí vamos analizando que es una herramienta que rápidamente me puede gatillar algún síndrome clínico dependiendo en qué escenario esté. Muy útil en sala de emergencia. Más allá del trazado, que es un trazado completamente anormal, para analizar un electrocardiograma tenemos que tener presente que hay dos parámetros a tener en mente y tenemos que identificarlos en el papel del trazado electrocardiográfico en donde esté registrado la actividad eléctrica del corazón. Uno es la variable de tiempo y otro es la variable de voltaje. El tiempo en el eje horizontal y el voltaje en el eje vertical. Tenemos nosotros la unidad de tiempo que es un segundo. Entonces, un segundo dura 5 cuadraditos grandes. Esto dura un segundo. Si ampliamos la imagen, vamos a ver que cada cuadrado grande tiene a su vez 5 cuadrados pequeños. Entonces, si yo tengo un segundo, 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes, y cada cuadrado grande tiene 1, 2, 3, 4, 5, y divido un segundo entre 25 me da 40 milisegundos la duración de cada cuadradito pequeño. Entonces, si yo sé que la unidad mínima, que es el cuadrado pequeño, dura 40 milisegundos o 0.04 segundos, voy a poder decir que el fenómeno denominado QRS, en este caso, si dura 1, 2, 3 cuadrados chiquitos por 0.04, dura 120 milisegundos o 0.12 segundos. Variable de tiempo. Los electrocardiógrafos modernos ya no usan papeles porque el papel convencional es caro y ahora pues desde que los economistas manejan la medicina, el economista lo único que hace es pensar en reducir costos y que el que hace el servicio vea cómo mantiene la calidad y le dicen, en vez de decirle, ¿sabes qué? Gastas mucho, le dice, tienes el desafío de mantener la calidad con menor costo. Pues uno ya piensa, desafío, yo asumo el desafío y es simplemente te están modificando las condiciones de trabajo. Si no las cumples, te vas. Eso es lo que hacen, pues, los que hacen maestrías, doctorados de administración. Analicen los programas y en todos es reducción de costos. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces, los papeles A4, BON, Bulky o lo que sea, que imprimen el electro, también el sistema le da la marca de tiempo, que está aquí. Y vean ustedes que son exactamente iguales, coinciden prácticamente la marca que el sistema imprime con la marca que está en el papel convencional electrocardiográfico. Entonces, la variable de tiempo es importante. Y es importante porque la velocidad con que el papel corre para el registro me puede modificar esta variable de tiempo.
Y lo convencional es que la velocidad de registro es 25 milímetros por segundo, como ven acá. Esto está en todos los papeles electrocardiográficos y en todas las impresiones electrocardiográficas que no sea con el papel convencional. Entonces ya tenemos cómo identificar los parámetros de la variable tiempo y cómo reconocer la duración de los fenómenos eléctricos. Hablemos ahora de la amplitud, que es cuán amplios son los complejos electrocardiográficos. Y el estándar convencional es que cada cuadradito es 1 milivoltio. Entonces, el estándar convencional aceptado es 10 milivoltios, que está escrito en número, y está escrito en este gráfico, que si ustedes recuerdan que cada cuadradito, vamos a aumentar nuevamente, cada cuadradito tiene 5 cuadrados pequeños, y el estándar es 10 milivoltios, o 10 milímetros por milivoltio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 milímetros. Entonces, cuando analizamos el electrocardiograma, al hacer el informe, recordar que tenemos que reconocer los parámetros en los que se ha registrado el trazado electrocardiográfico. Ocurre que si yo tengo una arritmia de muy alta frecuencia y quiero analizar adecuadamente los fenómenos, puedo registrar con el doble de velocidad. Entonces, en vez de ser un segundo, 5 cuadrados, un segundo van a ser 10 cuadrados. Si la frecuencia cardíaca es en extremo baja, puedo registrar a 12.5 y ya no va a ser 5 cuadrados un segundo, sino 2 cuadrados y medio. Si el voltaje de los complejos es muy pequeño, por ejemplo, en pacientes con derrames pericárdicos o enfermedades miocárdicas primarias, puedo registrar con el doble de voltaje. Pero reconocer que estamos con el doble, acá sale 20, y el estándar va a tener 4 cuadrados grandes. O puede ser que la magnitud de los complejos sea demasiado amplia, corazones hipertróficos o dilatados, el sistema reduce el voltaje o manualmente lo reduzco si no entra en el trazado y registramos a la mitad o a la cuarta parte. Muy bien. Entonces tenemos ya dos conceptos básicos: los 3 fenómenos eléctricos, el sistema de registro convencional y el estándar acuerdo universal de registro. Velocidad 25 milímetros por segundo, amplitud 10 milímetros por milivoltio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, parece que no hay preguntas. Dependiendo del origen, si hablamos del concepto de ictoscopía del electrocardiograma, y la ictoscopía, como hemos hablado en el síndrome de dolor torácico agudo, si yo veo al paciente con manifestación vegetativa o disnea, anuncia peligro, el electrocardiograma también tiene un signo que anuncia peligro. Si el origen es del haz de His hacia arriba, es decir, del nodo sinusal hasta el haz de His o el haz de His hacia arriba, el complejo QRS es estrecho. Si la activación del ventrículo ocurre de las ramas hacia el miocardio, el complejo QRS es ancho. Y lo vemos de una forma tan sencilla como los dibujos que hemos hecho. Entonces, yo ya puedo decir, es una actividad eléctrica con el QRS estrecho, una actividad eléctrica con el QRS ancho. Si estamos en emergencia, por ejemplo, y viene un paciente con una taquicardia de alta frecuencia, 180, 190 latidos por minuto, con el QRS ancho, ustedes llaman el experto de áreas críticas o al cardiólogo
Le dicen, doctor, tengo un paciente con taquicardia. La pregunta hace, ¿QRS ancho o QRS estrecho? Estrecho ya. Va a irle tomando el electro, le saca los análisis y enseguida voy. Pero si la respuesta es, tengo una taquicardia de un paciente con el QRS ancho, acaba ancho y ya está entrando el especialista de área crítica, porque el QRS ancho anuncia problemas, entre otras condiciones, posibilidad de muerte súbita. Entonces, si hablamos de ectoscopía, mucho cuidado cuando la actividad eléctrica tenga el QRS ancho. Estamos en problemas hasta que no se demuestre que no estamos en problemas. Muy bien, seguimos avanzando. Entonces ya tenemos un primer criterio de utilidad, duración del QRS, anuncia problemas, reconocer siempre la presencia o ausencia de los tres fenómenos eléctricos. Si correlacionamos alteraciones estructurales con el electrocardiograma, en el tema que han conversado hoy día, dependiendo qué válvula esté afectada, si yo tengo una enfermedad de la válvula aórtica, observen ustedes que vamos a ampliar la geometría del ventrículo izquierdo. Es muy diferente si el paciente tiene una insuficiencia aórtica. Esto es un ventrículo que está dilatado. Es un ventrículo que trabaja con excesivo volumen. Este es un corazón que no está dilatado, pero que las paredes están gruesas. Y es un ventrículo que trabaja con demasiada presión. Cuando les ha comentado insuficiencia mitral, observen ustedes que el ventrículo es muy parecido en geometría al de la insuficiencia aórtica, dilatado. ¿Por qué? Porque trabaja con demasiado volumen. Cuando les han hablado de estenosis mitral, vean ustedes que la cavidad que se ha modificado es la aurícula izquierda. El ventrículo izquierdo está pequeño. Entonces, si yo sé que la onda P estudia las aurículas en estenosis mitral, especial cuidado en ver la onda P, porque cualquier cambio me dice que la aurícula ya se remodeló. Y mucho cuidado que cuanto más se remuela la aurícula, mayor posibilidad de fibrilación auricular, que es una complicación. Si escuché un soplo sistólico eyectivo, me focalizo en el complejo QRS porque sé que el ventrículo izquierdo está trabajando de más y con demasiada presión. Y voy a tener que buscar características que me digan sobrecarga de presión. Si la enfermedad desafortunadamente avanza, como comentamos ayer, y llegamos a este estadio de hipertensión pulmonar y crecimiento de cavidades derechas, en el electrocardiograma voy a ver o tener que buscar signos de compromiso del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Obviamente, debo haber hecho primero una buena historia, un buen examen físico, y en base a esos hallazgos ya sé que voy a interpretar en un electrocardiograma. Si no, definitivamente no pido ningún procedimiento porque no sé qué voy a ver. Entonces, tener presente que la interpretación del electrocardiograma es en función a cada paciente. Este es un electro normal. Aquí la pregunta es, en la imagen, si les piden que describan ustedes qué es lo más llamativo o qué les llama la atención. ¿Qué dice Melissa Fernández? ¿Piensa usted que es un paisaje? En el paisaje puede haber un río, puede haber un cerro, una casa, puede haber gente. O sea, ¿qué de lo que está impreso en esa imagen le llama la atención?
Bueno, no logro identificarlo muy bien, doctor. Muy bien. Wendy Flores, ¿usted qué opina? No, tampoco, doctor, no llego a identificarlo bien. Bien. Richard Fuentes. Igual, doctor, no sabría distinguir, la verdad. Leslie Gamboa. Floriano. Muy bien. Lo que podemos ver, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, conforme a lo que les explico, se supone que los complejos, ¿no? Más que QRS deberían estar al lado positivo y hay algunos que están negativos. Lo que sé de un electrocardiograma normal, solo se tendría que ver negativo en el complejo ABR, que sería la primera línea, ¿no? Que sí aparece que está negativo. Lo demás sí no sabría por qué. Perfecto. Pero vean ustedes de que si usted dice ABR, hay más de una letra. Hay varias letras. En números romanos, acá 1, 2, 3. Acá tengo ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Estas letras son los puntos de observación. Si recordamos el dibujito que cambia de color rojo a color azul, un punto de observación al inicio, un punto a la mitad y otro punto al final, esas diferentes posiciones son estos puntos de observación, que son acuerdo convencional de expertos. Porque si no, cada uno pondría los puntos de observación en donde cree que es necesario ponerlos y no podemos hacer una interpretación universal de un electrocardiograma. Si reparamos en los puntos de observación, vean ustedes que la forma o amplitud de las líneas ondulantes o de los complejos electrocardiográficos, si ya los llamamos por su nombre, varían. Y hay una que es llamativamente diferente a todas las demás, que es esta de aquí porque es la más pequeña. Entonces, si recuerdan ustedes que había 3 puntos básicos de observación al inicio, a la mitad y al final, cuando tenemos nosotros la derivación que tiene menos voltaje o similar voltaje positivo y negativo, pero de poca amplitud en comparación a todas las demás, esta es la derivación que está en sentido perpendicular al vector de despolarización. Pues si algo nos llama más la atención, vamos a aumentar acá. Bueno que están los cuadrados, pero no están las marcas de tiempo. Acá se ha cortado el papel para focalizar en el trazado, pero yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, y ya sé que en 5 hay un segundo. Entonces, en un electrocardiograma convencional, tenemos que analizar primero si están o no todos los puntos de observación, que convencionalmente son 12. Vamos a ver después que hay 2 grupos. Hay un grupo periférico o derivaciones del plano frontal, y hay un grupo precordial o derivaciones del plano horizontal. Pero si algo hay que reconocer en un electrocardiograma, los puntos de observación, el trazado que, dependiendo de qué punto lo observo, varía pues de tamaño y de forma. Yo recuerdo
En uno de los viajes, cuando estaba esperando el avión, pasé delante de un Airbus 380, me parecía que estaba frente a un edificio, es un tremendo avión. Cuando ya mi avión salió primero que el Airbus y tuve la ociosidad de grabar el Airbus desde que empezamos a levantar vuelo y al final, cuando el Airbus levantó después de nosotros, parecía una mosca. ¿Por qué? Porque estaba en una posición diferente a cuando estaba frente al avión. Entonces, dependiendo de qué posición observo un fenómeno, es que varía la forma y dimensiones del mismo. Y recuerden que el punto que tiene menos voltaje o voltaje similar positivo y negativo está perpendicular al vector de despolarización del corazón, que vamos a explicar después de dónde se origina. Por ejemplo, si nos focalizamos ya en reconocer los tres fenómenos eléctricos y les pregunto, ¿los reconocen en este electrocardiograma? A ver, empezamos ahora con Floriano. ¿Usted reconoce que hay tres fenómenos eléctricos? ¿Lely Gamboa los reconoce? Doctor, en los complejos QRS sí se puede reconocer. En algunos no se puede ver la contracción auricular en la onda P. Incluso están invertidos. No, más allá de la forma, la pregunta es, ¿reconoce o no los tres fenómenos eléctricos que hemos comentado? No, no se puede ver. Bueno, Fuentes, ¿qué opina usted? Doctor, no sé si le estoy entendiendo, pero si me dice que reconoce los tres, bueno, pues diríamos los tres primeros, ¿no? Flores, No, doctor, no llego a observar bien. Melissa Fernández, Eh, Doctor, se refiere a que si que reconocemos las ondas P, el QRS y el T, ¿verdad? claro, sí, esos son los tres fenómenos eléctricos. Bueno, yo sí logro reconocer en algunos. Perfecto, o sea, no estamos hablando todavía de las características, sino, como les comenté en diapositivas previas, vamos a retroceder. Un electrocardiograma tiene tres fenómenos eléctricos cuando es normal. Un primer fenómeno, la onda P, el segundo, el complejo QRS, y el tercero, la onda T. Las características de cada deflexión varían desde qué punto lo observo. Porque yo voy a ver la actividad de la aurícula desde los 12 puntos. Igual el QRS, igual la onda T. Entonces, pero lo que tengo que reconocer es si están o no están. Entonces, si vamos al primer ejemplo que les puse,
y ampliamos, tengo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1 o 1, 2 y 3, acá igual se ve. En todos los puntos de observación se ven los tres fenómenos. Como comprenderán ustedes, si el primero, que es la onda P, comparado con la magnitud del QRS, es pues menos de la quinta parte, igual que la onda T, en donde tengo menor voltaje prácticamente no se van a ver. Pero tengo que tratar de reconocer en las 12 derivaciones, o en la mayoría, los tres fenómenos. Ahora, si estamos hablando ya de alguna característica peculiar de segundo trazo, pero empezamos con el reconocimiento de que tiene los tres fenómenos eléctricos, observen ustedes que tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. O sea, tiene los tres fenómenos eléctricos. Ahora, si hablamos ya de alguna característica que no es momento de decir, pero vean ustedes que la onda P acá tiene orientación positiva y acá cambió orientación negativa. Positiva, negativa y sigue negativa. En este paciente hay alternancia de la activación del nodo sinusal y el nodo atrioventricular. Si hablamos ya de que todavía no es momento de... Pero este hallazgo, ¿qué significa? Significa esto, perdón un ratito. Aló, Mario, estoy en clase, apenas acabé, te amo. Ya. Te amo apenas acabe. Ok. Muy bien, entonces, tenemos que hay los tres fenómenos eléctricos, pero hay algo de diferente y es esta alternancia entre el nodo sinusal y el nodo AB, por la morfología de la onda P. Significa que este paciente, si consume alguna sustancia que tenga estímulo adrenérgico, puede hacer taquicardias. Entonces, en base a este hallazgo, señor, ¿alguna vez ha tenido taquicardia? ¿Se le acelera el corazón frecuentemente? Y la recomendación, no consuma Red Bull, Monster, Volt, no consuma antigripales de mezcla como Panadol antigripal, si se va a hacer un procedimiento dental que emplea anestesia sin vasoconstrictor, porque si no tenemos garantizado que va a tener un episodio agudo de taquicardia. Pero todo parte de una observación en el electrocardiograma. La pregunta de antecedente para ampliar anamnesis y la recomendación preventiva. Entonces vemos que un simple cambio de una morfología en un fenómeno eléctrico ya me induce un diagnóstico. Seguimos avanzando. Todavía no hemos aprendido a calcular la frecuencia cardíaca, pero si la pregunta es, ¿qué corazón está latiendo más rápido? ¿Este corazón? Dum tac, dum tac, dum tac, dum tac, dum tac. O este corazón. Vamos a cambiar al siguiente diapositiva. Si hacemos la onomatopeya, este está dum tac, 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 dum tac. ¿Cuál está latiendo más rápido? Esta segunda imagen. La segunda imagen, perfecto. Observe usted que la amplitud del QRS y el tiempo y un latido y otro es similar en este trazado, independientemente del cambio de polaridad de la onda T, de la onda P.
Si observamos el siguiente trazado, vamos a ver que el tiempo entre uno y otro igual es muy similar. La duración del QRS también es igual. Pero si busco los tres fenómenos eléctricos, hay uno que no se ve con facilidad, o sea, desapareció la onda P. Esta es una taquicardia por reentrada a nivel del nodo AB. Y la onda P, vean ustedes que está después del complejo QRS. Esto ya es para el electrofisiólogo. Pero definitivamente, si yo tengo que definir así groseramente, es una taquicardia regular con el QRS estrecho. Entonces vamos aprendiendo poco a poco a identificar escenarios clínicos. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando han hecho prácticas de semiología sobre las arritmias, ¿qué preguntas le tienen que hacer a un paciente con este problema? ¿Qué dice Melissa Fernández? Esto es preguntas del curso de semiología que ya lo han aprobado. Bueno, de repente ya he sentido palpitaciones, ¿no? No, el paciente va y le dice, doctor, mi corazón se ha acelerado. ¿Qué le pregunta usted? Escenario, estamos en emergencia a las 12 de la noche. Para que un paciente vaya al hospital a las 12 de la noche porque algo serio le está pasando y está preocupado. Si no, se va al día siguiente o no va simplemente. Entonces, a ver, Wendy Flores, ¿recuerda usted qué comentario hicieron en práctica de semiología de las arritmias? Bueno, sé que cuando hay la ausencia de la onda P es por una falla a nivel del nódulo sinusal, ¿no? Por lo que mayormente puede haber ahí como una sensación de disnea, también lo que son las palpitaciones que mencionó mi compañera, pero más que todo podría estar relacionado con el síncope también. Hay una pérdida de, digamos, de conciencia, como si fuera como un preinfarto, una angina. Bueno, ha mencionado usted dos de las preguntas que tiene que hacer. Perfecto. ¿Qué preguntas faltan? Porque son 4 preguntas básicas. ¿Qué opina Fuentes? ¿Qué recuerda? Podría ser, doctor, el tiempo, ¿no? El tiempo en que tiene este problema. Perfecto. ¿Desde qué hora empezó? Muy bien. Leslie Gamboa, ¿qué pregunta falta? De las 4 básicas. ¿Desde qué hora empezó y cuánto ha durado? Duración, bueno, es lo mismo. Falta una. De repente, ¿cuál fue el desencadenante, doctor? Pudiera ser, pero... Más que todo si fue reposo o fue que hizo alguna actividad de esfuerzo físico. No, pero ese es ya el segundo nivel de preguntas que hay que hacer. Floriano, ¿qué recuerda? Sería importante, doctor, preguntar si tomó algún medicamento o si está tomando algún medicamento. Claro, pero falta una de las principales. O sea, son 2 preguntas principales. Uno, ¿cuánto dura? ¿Desde qué hora empezó? Y la segunda pregunta que tiene que hacerse el médico es, ¿tiene o no repercusión hemodinámica? Para contestar esta segunda pregunta que se hace el médico, porque yo no le voy a decir al paciente, señor, ¿tiene repercusión hemodinámica o no? Ahí es que tengo que hacer las tres siguientes preguntas. Primero, le falta el aire. O sea, la arritmia genera hipertensión venocapilar.
Segundo, como bien mencionó su compañera, se le ha oscurecido la vista, se le han aflojado las piernas, es decir, hay estado presincopal o síncope. Y la tercera, si hay o no hay dolor precordial. Porque son los 3 puntos que me dicen que hay repercusión hemodinámica y que el tratamiento debe ser inmediato. Y en el electro, observen ustedes que esta rayita, que es el cemento ST, se ha caído. Perdón. ¿Aló? Estoy trabajando, ¿puede llamarme después de las 2 de la tarde, por favor? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, cuando tenemos desnivel de cemento ST, esto significa isquemia miocárdica. Ayer hablamos de que cuando había isquemia, el ST se caía. ¿Por qué? Porque el ST y la onda T estudian las condiciones de nutrición y trabajo del corazón. Pero ahora estamos hablando de aspecto, diríamos, básico de un electrocardiograma. Otro ejemplo. En este electrocardiograma, si tuviesen que analizar alguna característica peculiar, si hacemos la onomatopeya, van a ver que acá hay duntac, 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 duntac. O sea, esto es una taquicardia irregular con el QRS estrecho, muy diferente que el anterior. Probablemente el paciente tiene disnea porque la contracción auricular desapareció y el volumen de sangre que la aurícula envía al ventrículo se está quedando en la aurícula y está limitando el desagüe venoso pulmonar. Observen el ST, está mucho más desnivelado que el caso previo. El voltaje del QRS es mucho más. Este es un corazón que tiene modificación estructural. Pero si hablamos de lo que el electro muestra a simple vista, es una taquicardia irregular con el QRS estrecho. Seguimos avanzando. Entonces, dependiendo del origen de los latidos, como les mencioné, tendré presente que el QRS puede ser estrecho. Hemos visto 2 ejemplos, uno la taquicardia regular y otro irregular, pero con el QRS estrecho. O el QRS puede ser ancho. Si el QRS es ancho, definitivamente hasta que no se demuestre estamos en un problema serio. No es igual una taquicardia QRS estrecho que tenemos una actividad cardíaca con el QRS ancho. Observen ustedes que todavía no sabemos reconocer electros, pero de todos los trazados que hemos observado hasta este momento, ¿cuál es la mayor diferencia que hay? El QRS, doctor. El complejo QRS ancho, perfecto. Entonces ya tenemos que, vean ustedes que no hay que ser experto para darse cuenta que hay algo que no anda bien. Seguimos avanzando. Otro ejemplo. Aquí, ¿qué es lo más llamativo? El QRS que está estrecho, doctor. QRS estrecho, seguro. Observe este QRS. Este QRS, aquí no hay duda que está ancho.
Pero el siguiente también es un QRS ancho, solamente que la forma es completamente diferente a la anterior. Sí, sí. Pues la forma la vemos muy diferente y el origen de esta diferencia de forma es porque en el caso anterior este es un bloqueo de rama izquierda y este es un bloqueo de rama derecha. Entonces vean ustedes que morfología de los tres fenómenos básicos me orientan a alteraciones estructurales y o funcionales que el corazón tiene. Por ejemplo acá, ¿reconocen o no los tres fenómenos eléctricos? No se reconoce. Definitivamente este es algo totalmente diferente a todos los anteriores. Pudiera ser que acá hay una deflexión, un segundo fenómeno, pero solamente podríamos decir que hay QRS ancho y hay onda T negativa. Pero es una actividad, pues, puede decir, regular de repente, pero con el QRS ancho. Esto es, si yo les digo al colega de áreas críticas, tengo una taquicardia regular QRS estrecho, y estoy con este paciente, me van a decir, bueno, pídele sus parámetros de medio interno, pero si la llamada es, doctor, tengo un paciente taquicardia con el QRS ancho, apenas acaba la sílaba cho, ya llegó el colega de áreas críticas. ¿Por qué? Porque lo que sigue a una taquicardia QRS ancho, acá están los últimos dos latidos anchos, es lo que viene acá, que es la muerte del paciente. Potencialmente, no en todos. Por eso es que les digo que taquicardia con el QRS ancho, cuidado, es como entrar con una antorcha a un grifo que están descargando combustible. Eso es menos peligroso que una de estas taquicardias. La razón es que es posible que el combustible que están echando sea falso, sea agua. Puede ser, estamos en el Perú. Pero una taquicardia de estas características sí o sí entraña riesgo de muerte inmediato. Si no asumo ese concepto, puedo tener problemas muy serios. Recuerden ustedes, taquicardia, QRS ancho igual a problema serio. Pero no todo es absoluto en medicina, porque yo tengo una taquicardia acá con el QRS ancho, ¿cierto o no cierto? Si la pregunta es, ¿qué es lo más llamativo aquí? Melissa Fernández, ¿qué opina? Bueno, se ve que están negativas, ¿no? Los complejos PQRS, me parece. Perdón, QRS. Me parece que no logro distinguir la onda P. Flores, ¿qué opina usted? Bueno, no yo voy a distinguir, o sea, hay los complejos como de QRS están como ensanchados, pero no lo llego a identificar muy bien ni separar de la onda P. Claro, o sea, lo que interesa reconocer es que es el QRS ancho. Si hablamos de un marcador de riesgo en el electro a primera vista. La segunda característica es que es regular, aparentemente el tiempo de un latido y otro es el mismo. El especialista va a decir, bueno, que acá hay una onda P muy pegada al complejo QRS
Y que la onda P, vean ustedes, es negativa, prominente en D2, en D3 y en ABF, o sea, es una taquicardia por reentrada en el nodo AB. Se origina por encima de las de His, pero al ventrículo llega por una vía accesoria. O sea, esto ya es problema para el subespecialista, para el cardiólogo que hizo electrofisiología. Pero como médico general, como interno de medicina en sala de emergencia, lo que tengo que reconocer es que es una taquicardia con el QRS ancho, y eso es, hasta ahí puedo llegar. Lo que sigue en mi labor de médico de primer nivel o de emergencia es cómo están los parámetros funcionales, cómo está la presión arterial, cómo está la saturación de oxígeno, si hay o no presencia de crepitantes en el pulmón, porque las preguntas son, ¿hay disnea? Si el paciente no puede contestar y escucho crepitantes, sí o sí debe tener disnea. Si en el monitor cardíaco se ve que hay desnivel negativo del segmento ST, el paciente sí o sí puede tener dolor precordial. Si el paciente está con frialdad distal y está hipotenso, sí o sí puede tener un estado presincopal. Entonces, es una taquicardia con repercusión hemodinámica. A eso iba el concepto de el recuerdo de que las taquicardias, si tienen repercusión hemodinámica, tenemos que tratarlas de inmediato. Y para diferenciar si hay una repercusión, simplemente 3 preguntas. Le duele el pecho, le falta el aire, se le oscureció la vista y tenemos la conducta potencial a seguir con el paciente. Muy bien. Seguimos avanzando. Ahora, no se olviden que si la taquicardia QRS ancho es ventricular, uno de los problemas potenciales es lo que ven acá, que es una fibrilación ventricular, que es el último evento antes del deceso del paciente. Si no descargamos al paciente con por lo menos con 350 joules, para cardioversión eléctrica, tenemos un difunto. Y si estamos en emergencia, recuerden que atrás de la puerta donde estamos con el paciente está la familia. Y el que abra la puerta, lo primero que va a preguntar, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi mamá? ¿Cómo está mi abuelito? Y decirle, ya no tiene abuelito, cuidado. Por eso es de que el electrocardiograma en emergencia es una herramienta fundamental. Y recuerden, no necesitamos ser especialistas para darnos cuenta que hay signos que anuncian peligro. Por supuesto que una taquicardia QRS estrecho de alta frecuencia puede convertirse en una de QRS ancho. Pero la del QRS ancho me avisa peligro inmediato, hasta que no se demuestre que no estamos en este escenario. Muy bien, entonces, como primera conclusión de esta primera parte, podemos decir de que el electrocardiograma pues, es una herramienta extremadamente útil que me permite discriminar pacientes que están en riesgo inminente de vida, como arritmia ventricular, que es QRS ancho, que se necesita acuciosidad, como en el escenario no me equivoqué de tecla. Como en este caso, porque reconocer que es una taquicardia subventricular, conducción aberrante, esto es para el que ya es cardiólogo o es electrofisiólogo. Pero como médico general o interno de medicina en la guardia, tengo que reconocer la taquicardia, el QRS ancho, que es obvio, y los parámetros clínicos. ¿Hay congestión pulmonar? ¿Está hipotenso? ¿Está con frialdad distal? ¿Tiene crepitantes o no? Entonces, vean ustedes que la herramienta desde el primer contacto con una emergencia es extremadamente útil. Muy bien. Entonces, para empezar ya a hablar en detalle del electrocardiograma,
les he mencionado que la activación cardíaca empieza en el nodo sinusal. Y por los aires internodales se activan las aurículas. Lo primero que se activa es el techo de la aurícula derecha. Posteriormente, el tercio medio, techo y tercio medio de la izquierda. A continuación, la porción basal de las aurículas. Y finalmente, la porción posterior de la aurícula izquierda. Entonces, si hacemos una evaluación visual, aparentemente la activación de la aurícula derecha es en sentido vertical y la izquierda en un sentido casi horizontal. Les comento esto porque cuando analizamos esta actividad eléctrica con el electrocardiograma, tenemos que observar la onda P. El dibujo es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. No tengo en ningún libro, esto es un dibujo que he hecho yo y está así porque como yo hago, lo que más hago es ecocardiografía, estas son las vistas como vemos al corazón en la ecocardiografía. La activación de la aurícula izquierda, les mencioné que es en sentido horizontal. Probablemente ya están pensando de que si lo voy a analizar con una herramienta que mide amplitud y tiempo, voy a tener que reconocer el tiempo, ¿cierto o no cierto? ¿Recuerdan el gráfico del papel del electro? ¿Recuerdan o no recuerdan? Hemos hablado de eso hace 45 minutos. Ah, sí. Sí, doctor. ¿Recuerdan o no? Sí, doctor, donde la amplitud equivalía a 10 milivolts y Entonces, la línea horizontal o el eje horizontal analiza la variable tiempo. Cuando la aurícula crece, obviamente el recorrido del impulso dura más tiempo. No es igual recorrer un diámetro de 4 centímetros que de 4.5, 5 o más centímetros. Entonces, en los puntos que observamos mejor la aurícula izquierda es la derivación de 2, que se ve una deflexión positiva, la onda P, y en la derivación B1, que es una precordial, en donde vamos a distinguir una deflexión bifásica, inicialmente positiva y luego negativa. Pero debo mencionarles que en simultáneo se está activando también la aurícula derecha. En la derivación D2, prácticamente las dos ondas de la aurícula derecha y la izquierda están superpuestas con una diferencia de 1 o 2 milisegundos, pero están prácticamente superpuestas. Dependiendo del punto de observación, B1 está más o menos en este punto. La activación vertical de la aurícula derecha va a hacer que la deflexión inicial sea positiva. Entonces, cuando estudiamos la aurícula derecha, cuidado que hay que analizar el inicio de la onda P. Y la activación de la aurícula izquierda, de este punto voy a ver que se aleja y me da una deflexión negativa en B1. Entonces, si yo estoy estudiando la aurícula izquierda, la variable del tiempo es lo que debo reconocer. Y la duración normal de la activación de la aurícula es 12 milisegundos. Si cada cuadradito es 4, obviamente 3 cuadraditos es 12. Entonces, la onda P debe durar menos de 3 cuadraditos. Esa es la medición normal. Si asistimos a un crecimiento de la aurícula izquierda, la duración de la onda P se va a aumentar. ¿Por qué? Porque la curva de activación de la aurícula izquierda va a durar más tiempo, entonces se prolonga. Y voy a ver una onda P como una espalda de camello con doble deflexión.
Me acuerdo del maestro Vidarte, cuando hacía las clases de electro en el hospital. Detrás del hospital hay un cerro que justamente tiene 2 picos. Y nos decía, miren el cerro por la ventana, así es la onda P. Aurícula derecha, aurícula izquierda cuando ha crecido. Y si observamos en B1, vean ustedes que la morfología es ya notoriamente diferente. ¿Por qué? Porque la deflexión negativa se hace mucho más visible. Entonces, si yo tengo que medir la variable tiempo, definitivamente va a durar más de 12 milisegundos. Así de fácil es reconocer cuando la aurícula izquierda está crecida. La pregunta obvia es, ¿y si el paciente tiene una fibrilación auricular, cómo hago? La fibrilación auricular per se es signo indirecto de crecimiento de aurícula izquierda. Específicamente en pacientes con valvulopatía mitral o con hipertrofia de ventrículo izquierdo. Veamos ahora cómo reconozco a la aurícula derecha. La aurícula derecha, mencionamos que se activa en sentido vertical. Entonces, si yo tengo un papel con una variable horizontal, que es el tiempo, y una vertical, que es el voltaje, la aurícula derecha, activación vertical, voy a ver cuánto dura o cuán amplio es el voltaje que tiene la onda P. Es máximo 2.5 milímetros, o sea, 2 cuadraditos y medio. En la derivación B1, igual, la amplitud total de la onda P no debe ser más de 2.5 milímetros. Cuando crece la aurícula derecha, la onda P se modifica en sentido vertical, aumenta su voltaje. Entonces vamos a ver que la onda P se hace más alta. Y en la derivación B1, el componente inicial de la onda P se hace mucho más visible. Si recuerdan, la diapositiva previa es pues totalmente diferente cuando estudiamos crecimiento de la aurícula derecha y cuando estudiamos crecimiento de la aurícula izquierda. La aurícula derecha la estudiamos en términos de amplitud de voltaje y la aurícula izquierda en duración del fenómeno eléctrico. ¿Alguna pregunta? Muy bien, parece que no hay preguntas. Hagamos unos ejercicios prácticos, ¿no? Porque de la teoría, si la práctica no está al lado, pues la teoría se va. En este electrocardiograma, más allá de... vean ustedes, vamos a ver si es cierto lo de los parámetros. Velocidad, los cuadraditos, amplitud. Tenemos que focalizarnos en la onda P. Más no me interesa. En la derivación D1, ¿qué característica llamativa le ven a la onda P? Que es esta ondita de acá. A ver, Floriano, ¿reconoce algo especial en la onda P? Vamos a hacer más fácil. Recuerden esta forma y les voy a presentar los trazados que ya hemos analizado previamente como normales o como supuestamente normales, ¿no? Porque estamos empezando. Acá. Observe usted la onda P. O todos observen, ¿no? Porque estamos participando todos. ¿Ven la onda P?
¿Me confirman? Sí, si se doctor. ve? Doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Y vean ustedes en el punto de observación B1 la onda P. Vean en D2 cómo está la onda P. Vayamos ahora a otro electro. Observen esta onda P, que es la que tiene secuencia normal. ¿La ven? Sí, doctor. Sí, sí. Y en B1, observen que casi no se ve la onda P. Pero nos quedamos con esta primera onda P. Veamos ahora el caso problema con onda P, que me van a decir si es normal o no es normal. O por lo menos no digan normal. ¿Qué diferencia notan con las ondas P previamente observadas? Vean ustedes en B1. En uno está invertido. En B1, como que hay doble deflexión. Ujú. Y vean ustedes B1 y B2, lo notoria que es la deflexión negativa. ¿Observan? Sí, doctor. Entonces, regresemos al dibujo y vamos a ver que definitivamente, pues reconocer que la aurícula izquierda está crecida es relativamente sencillo. D1 se parece a este dibujo y D1 se parece a este dibujo. Ahora, observen ustedes esta diapositiva que ya la comentamos, la amplitud de la onda P, y analicemos en otras derivaciones de este electro la onda P. Vean ustedes que acá es una onda P, si bien es cierto es ancha, pero dura casi poco más de 2,5 cuadrados o 3. Es porque este paciente tiene crecidas las dos aurículas. Pero definitivamente estamos viendo de que la onda P es completamente diferente que los casos normales. Vean ustedes acá cómo está la onda P alta acuminada, que parece el segundo dibujo. ¿Recuerdan? Ahora, la pregunta es, ¿y este paciente qué tiene? Tendríamos que adelantar un poco. Cuando tengo deflexión negativa predominante en D1, en ABL, en B5 y el B6 salió cortado, es crecimiento de ventrículo derecho. Onda P negativa predominante, crecimiento de aurícula izquierda. Onda T alta acuminada simétrica, crecimiento de aurícula derecha. Entonces, si vamos nosotros al gráfico de los circulitos fisiopatológicos, ¿qué estructuras he mencionado que están crecidas? La aurícula derecha, perdón, la aurícula izquierda,
la aurícula derecha y el ventrículo derecho, típico de una estenosis mitral. Entonces, no estoy viendo el corazón, pero estoy haciendo un diagnóstico estructural. Esa es la utilidad del electrocardiograma. Seguimos avanzando con un segundo ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver otro paciente, otro electro de otro paciente. Analicen ustedes la onda P. Aquí, si algo es más llamativo, es que la amplitud es diferente que el caso anterior. Y ven acá. Este es un paciente que tiene un notorio crecimiento de la aurícula derecha. Si recordamos el dibujo, acá de la actividad auricular, aquí, aurícula derecha, mencionamos, es variable amplitud. Aurícula derecha crecida, vean la morfología del dibujo y veamos ahora la morfología del trazado electrocardiográfico. Crecimiento de la aurícula derecha. Definitivamente, si observamos B1, también la aurícula izquierda está crecida, ¿no? Pero la derecha es notoriamente más predominante que... Y este es un paciente que tiene signo de crecimiento ventricular derecho tipo 1, que no es tema de hoy día porque ya estamos faltando 2 minutos para las 11. Este paciente nació con una estenosis pulmonar severa, o sea, desde el primer día tiene sobrecarga de trabajo de ventrículo derecho. Entonces, vamos al gráfico fisiopatológico. Les he mencionado estenosis pulmonar. Nos ubicamos. Estenosis pulmonar, puerta cerrada entre el ventrículo derecho y arteria pulmonar. ¿Qué sucede? Sobrecarga de trabajo de ventrículo derecho, crece el ventrículo derecho, claudica, se dilata, crece la aurícula derecha y es lo que hemos visto crecido. Cuando hay crecimiento importante de la aurícula derecha, puede haber lo que se llama acentuación de interdependencia, que es lo que ven acá ustedes, que la forma de la aurícula derecha altera la forma de la aurícula izquierda. Y esto también repercute en el electrocardiograma, por eso veíamos que la onda P tenía una deflexión negativa. Pero vemos que en este gráfico, si yo veo estenosis pulmonar, me ubico aquí, tiene que sí o sí haber crecimiento ventricular derecho, crecimiento de aurícula derecha, que es lo que se ve en el electrocardiograma. Entonces, hasta aquí hemos aprendido hoy día que tenemos un procedimiento que estudia indirectamente lo que pasa con el corazón. Si recordamos, el corazón tiene estructuras, aurículas, ventrículos, la onda P, el electro tiene, aurículas, onda P, ventrículos, QRS, ST, onda T. El corazón se activa en virtud a la progresión de un impulso eléctrico a través del sistema de conducción. Pero si la activación es muy rápida, los fenómenos duran más tiempo, si es lenta, duran menos tiempo.
Pero la variable tiempo me estudia el sistema de conducción. Ya tengo dos puntos o dos parámetros de observación, uno estructura y otro conducción eléctrica. Hemos aprendido que la onda P, cuando varía de forma, puede ser que el nodo AB es el que está comandando la actividad. Hemos visto un QRS ancho, que es cuando de las ramas hacia el miocardio está comandando la actividad, o sea, origen del impulso eléctrico también lo veo con el electrocardiograma. Entonces estamos ante una herramienta extremadamente útil desde el nivel básico de atención clínica. Muy bien. Mañana ustedes tienen clase de psicopatología de temprano, ¿no? Sí, doctor, desde las 7 u 8, me parece. Muy bien, entonces el día lunes continuamos con la segunda parte, que empezamos con la activación de los ventrículos para empezar ya a ver cómo se informan los electrocardiogramas. Pero me parece que hoy día han aprendido elementos prácticos muy útiles del empleo del electrocardiograma en la valoración de pacientes, y sin ser expertos ya saben reconocer cuando las aurículas no son normales. Y faltó un último electro, hablando de normalidad. Muy bien. Entonces, en los dos electros previos, lo que hemos aprendido a reconocer que no es normal es la onda P. En este electro que viene, vean ustedes que la onda P la despidieron. No hay onda P. Entonces, cuando no hay onda P y la secuencia es irregular, esto se llama fibrilación auricular. Complicación del paciente con estenosis mitral, del paciente con miocardiopatía hipertrófica, del paciente con cardiopatía hipertensiva. Entonces vean ustedes que cuando la onda P no está, también tiene un significado clínico importante. Muy bien, ahora sí, terminamos y continuamos el día lunes. ¿Ah? Ya, doctor, gracias. Hasta el lunes. Muy bien. Hasta el lunes, buen fin de semana. Estudien. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Que tenga buen día también. Gracias, Hasta luego. doctor. Hasta el lunes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.